Bueno, en este segundo teórico lo que vamos a ver son los síndromes clínicos en las glomerulopatías y enfermedades túbulo-intersticiales. El glomérulo es la primera estructura que participa en la formación de la orina. Este glomérulo está constituido por una red de capilares rodeados de una envoltura externa, la cápsula de Bowman. El glomérulo junto con la cápsula de Bowman reciben el nombre de corpúsculo renal. Recordemos que la sangre entra por la arteriola aferente y sale por la eferente. A nivel ultraestructural, este glomérulo está constituido, como dijimos, por la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman donde se deposita el filtrado glomerular, las asas capilares con endotelio fenestrado, rodeadas por la membrana basal glomerular, células epiteliales viscerales conocidas con el nombre de podocito y finalmente las células epiteliales parietales adheridas a la cápsula de Bowman. En la parte central del glomérulo se observa el mesangio, constituido por la matriz mesangial y por células mesangiales de gran tamaño. La barrera de filtración glomerular está constituida por el endotelio vascular fenestrado, al cual nos referimos con anterioridad y que forma parte del glomérulo, la membrana basal y, como dijimos con anterioridad, las células epiteliales viscerales denominadas podocitos. Esta barrera de filtración glomerular determina qué se filtra y cuánto se filtra. En esta diapositiva podemos ver más claramente cuáles son los elementos que constituyen la barrera de filtración glomerular. Por un lado tenemos el endotelio vascular fenestrado, fíjense, esta es la luz del capilar y como se observa en la diapositiva de arriba a la derecha, tenemos la luz del capilar y tenemos el endotelio vascular fenestrado que presenta grandes fenestras o ventanas que constituyen en realidad un filtro grosero. Luego tenemos la membrana basal glomerular que, como puede observarse a la derecha y abajo, está constituida por la lámina rara externa, la lámina densa y la lámina rara interna. Y finalmente tenemos los podocitos, ¿no?, que junto con las hendiduras de filtración, donde estas hendiduras de filtración no tienen más de 40 Armstrong de ancho, así que esto en realidad constituye un filtro fino. Como vimos, el mesangio es uno de los componentes del glomérulo que tiene una ubicación central, se ubica en el centro del glomérulo y está compuesto por células mesangiales y por la matriz mesangial. Se ha visto que las células mesangiales tienen capacidad contráctil y fagocítica. Fagocítica porque previenen la acumulación glomerular de macromoléculas anormalmente filtradas. Y tienen actividad contráctil gracias a la presencia de microfilamentos de actina y miosina, con lo que pueden modificar la superficie de filtración glomerular. La matriz mesangial se ubica entre las células mesangiales y la membrana basal y está constituida por colágenos, glicoproteínas y fibronectina. Es importante destacar que debido a esto se dice que el mesangio tiene función, o sus funciones más importantes serían el sostén de los capilares glomerulares y la regulación de la filtración glomerular, fundamentalmente a través de la acción contráctil que llevan a cabo las células mesangiales, modificando la superficie de filtración. Hasta hace unos años se consideraba que el mesangio era un depósito, un basurero del riñón y que allí se depositaban inmunos complejos de alto peso molecular o macromoléculas que no podían ser filtradas y que esto en realidad producía un daño en el mesangio de manera tal que ese mesangio se ensanchaba debido al depósito de inmunocomplejos. Hoy en día se sabe que es necesario mantener el mesangio sano para evitar que la presión hidrostática capilar glomerular aumente, evitando de esa manera la proteinuria. Esto se logra con un mesangio que no tenga depósitos de inmunocomplejos o macromoléculas. Recordemos que el primer componente de la barrera de filtración es el endotelio vascular fenestrado, que está formado por sustancias que tienen carga negativa, que son los proteoglicanos y las cialosproteínas, y que actúan a modo de filtro o tapón, que hacen que las proteínas no se reabsorban. Este en realidad es el primer filtro grosero que forma parte de la barrera de filtración y que solo limita el paso de partículas o elementos de gran tamaño como son los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas.
En esta diapositiva se muestra un esquema de la barrera de filtración glomerular, donde se puede observar el endotelio vascular fenestrado, de arriba hacia abajo, ¿no? La membrana basal y los podocitos. Y como está marcado con la flecha, se pueden observar las proteínas que no son reabsorbidas, como ya dijimos, debido a que debido a las cargas negativas que forman parte o que componen el endotelio vascular fenestrado, impiden la absorción de proteínas. Bueno, en esta diapositiva se puede observar el esquema de la barrera de filtración glomerular con el endotelio vascular fenestrado, con la membrana basal y los podocitos. Y lo que está marcado con una flecha que corresponde a las proteínas que, como dijimos, no son reabsorbidas debido a que son repelidas por los componentes que forman parte del endotelio vascular fenestrado, los proteoglicanos y las cialoproteínas que tienen cargas negativas. En esta diapositiva puede observarse la estructura del podocito y de la hendidura de filtración. Es importante destacar que hasta hace poco decíamos que la única función que tenía el podocito era la función de filtración, que era un filtro fino que deja pasar solo proteínas de bajo peso molecular como la albúmina. Pero recientemente o más recientemente se ha descubierto que tiene capacidad de contrarrestar la presión hidrostática del capilar glomerular debido a que el podocito tiene fibras elásticas como fibras de actina y de miosina. Es decir, que el podocito junto con el mesangio, ¿no? Un mesangio sano, que no tenga depósitos de macromoléculas y una estructura de filtración normal, ambos pueden controlar la presión hidrostática del capilar glomerular para que no se produzca o no sobrevenga la proteinuria. Si tenemos que distribuir las responsabilidades en lo que respecta a la presión hidrostática, al control de la presión hidrostática del capilar glomerular, digamos que es el responsable en un 60% el mesangio y en un 40% el podocito. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo ocurre la proteinuria? Bueno, nosotros tenemos esta estructura de filtración con el podocito y la hendidura de filtración, y lo que se ha visto es que la estructura de la hendidura de filtración es compleja. Como puede observarse, esta hendidura de filtración está constituida por nefrina, por Nef1 y por otras proteínas como So1. Todas ellas están interconectadas, pero hay una que actúa como columna vertebral, que es esta que aparece en rojo y que es la nefrina. Cuando la presión hidrostática en el capilar glomerular no es regulada por el mesangio, porque el mesangio, como dijimos, comienza a enfermarse porque se depositan macromoléculas, entonces ese mesangio pierde la capacidad de contrarrestar la presión hidrostática del capilar glomerular y le entrega la responsabilidad al podocito. ¿Y qué hace el podocito? Como tiene fibras elásticas, como dijimos, tiene filamentos de actina y miosina, comienza a estirarse, ¿no? Para modificar la superficie de filtración glomerular. Y al estirarse, esta columna vertebral, ¿no? que conforma o que forma parte de la hendidura de filtración se rompe. Entonces la nefrina se pierde. ¿Y qué ocurre? También se pierde el podocito, porque hay un problema. El podocito es una célula que no, por su posición y por su estructura no tiene la capacidad de dividirse. Mejor dicho, divide su núcleo pero no su citoplasma. Es decir, el podocito que se orina es un podocito que se pierde y la membrana basal queda desnuda y de esa manera sobreviene la proteinuria. Bueno, como dijimos con anterioridad, ante un aumento de la presión capilar del capilar glomerular, la presión hidrostática del capilar glomerular, con un mesangio que está enfermo y que no puede contrarrestar esa presión hidrostática, el podocito es quien toma la responsabilidad y lo que ocurre es, lo que se puede ver a la derecha de la diapositiva, es que, como puede observarse, ¿no? en el dibujo de la derecha o en la imagen de la derecha, este mesangio está lleno de depósitos de macromolécula y lo que ocurre es que el vaso capilar glomerular se empieza a estirar, se estira tanto que aumenta la luz capilar y el podocito se altera en toda su estructura, ¿no? Y lo que ocurre es justamente la ruptura, como dijimos, de la hendidura, de la columna vertebral de la hendidura de filtración con la liberación de nefrina y luego, además de la nefrina, se empieza a perder podocitos. En
Esta diapositiva puede observarse cómo se va alterando la estructura del podocito a medida que, debido a que tenemos un mesangio enfermo por el depósito de las macromoléculas, que pasa la responsabilidad al podocito de contrarrestar la presión hidrostática, y cómo este podocito se va estirando, ¿no? Va aumentando la luz del capilar debido al mesangio enfermo, como el mesangio se va hipertrofiando, se va aumentando su tamaño por el depósito de las macromoléculas. Esto produce un aumento de la luz de los capilares y una alteración en la estructura del podocito que se ve claramente en tanto el dibujo de la derecha como en el de la izquierda, o en los esquemas de la derecha y de la izquierda. Recordemos que para mantener la presión hidrostática capilar glomerular es necesario tener un mesangio sano y una estructura de filtración normal. Cuando hablamos de estructura de filtración normal, estamos hablando del podocito más la hendidura de filtración. Esta diapositiva lo que podemos observar son los distintos tipos de proteinuria, ¿no?, que pueden existir. Tenemos la proteinuria transitoria, que es debida a ejercicio intenso, a gestación, a fiebre, a convulsiones o infecciones. La proteinuria por ortostatismo, que se da en individuos jóvenes y que se normaliza de cúbito. La proteinuria glomerular, que es debida a alteraciones en las barreras de filtración glomerular y que conllevan una filtración anormalmente alta de proteínas plasmáticas. La proteinuria tubular, que es un déficit en la reabsorción de las proteínas filtradas o alteraciones hereditarias o adquiridas en el túbulo proximal. Un ejemplo, el síndrome de Fanconi. Y la proteinuria por sobrecarga filtrada, cuando las proteínas que atraviesan la barrera glomerular no se reabsorben en el túbulo contorno proximal, pero debido a su cantidad elevada en plasma. Bueno, una pregunta a responder es cómo se evita la proteinuria. Bueno, sin duda, para ello hay que evitar que el mesangio se enferme. Y una de las cosas para evitar que el mesangio se enferme, debido a que se ha visto que en la nefropatía diabética, donde no hay un buen control metabólico, hay depósitos en el mesangio de glucosa oxidada, glucosa carbonilada. O sea que una de las medidas es tener un buen control metabólico. Por otro lado, es conservar la función de la pared de filtración, o sea, conservar intacta el endotelio vascular fenestrado, la membrana basal y el podocito junto con su hendidura de filtración. Para ello se recomienda los renoprotectores. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la patogénesis de la hematuria. Recordemos que los dos síntomas silenciosos que hemos hablado en la enfermedad renal son la proteinuria y la hematuria. Ahora vamos a referirnos a la hematuria. Vamos a ver ahora cómo ocurre la hematuria. Supongamos que tenemos un paciente que tiene una angina roja producida por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ahí vamos a tener un complejo en ese paciente, streptolicina, que es este complejo que se formó, circula. Cuando está en circulación, ¿qué va a pasar con este complejo? Bueno, si nuestro sistema inmunológico es eficiente, lo que va a hacer es tratar de secuestrar estos inmunocomplejos y llevarlos a la célula Kupffer del hígado para fagocitarlos y eliminarlos. Recordemos que los glóbulos rojos en su superficie tienen receptores que pegan estos complejos, los llevan al hígado y entonces, si estamos inmunológicamente eficientes, se lo va a eliminar. Ahora, si el individuo está inmunológicamente deficiente o somos más vulnerables, estos inmunocomplejos van a estar en circulación. ¿Y a dónde van a ir a parar? Debido a que el sistema inmunológico no los está pudiendo eliminar. Van a ir a parar a centros de mayor presión. Y uno de los centros de mayor presión es el riñón. En esta diapositiva podemos ver el daño glomerular por el depósito de inmunocomplejos. Como vemos, los inmunocomplejos llegan al glomérulo, desencadenan una reacción o desencadenan una respuesta inmune. Esta respuesta inmune provoca que polimorfonucleares y neutrófilos intenten fagocitar el inmunocomplejo, no lo logran y entonces el endotelio comienza a liberar proteasas justamente tratando de eliminar al inmunocomplejo, y esto en realidad lo que causa es un daño del endotelio vascular y por lo tanto provoca la hematuria. Es decir, en este caso lo que hay es un compromiso subendotelial. Se produce fundamentalmente un compromiso subendotelial.
Como dijimos, en este caso se produce un compromiso subendotelial, es decir, se altera la membrana basal y el endostelio vascular, y en este caso vamos a encontrar que se va a producir más hematuria que proteinuria, y este síndrome o el síndrome en el cual hay compromiso subendotelial se llama síndrome nefrítico, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, como podemos observar en la hematuria glomerular, lo característico es la presencia de hematíes dismórficos, es decir, hematíes que tienen alteración en la membrana, el glóbulo rojo. Como puede observarse a la derecha de la diapositiva, estos hematíes se denominan también acantocitos, con alteraciones que son típicas, y también es frecuente encontrar en este caso cilindros hemáticos. Desde el punto de vista del diagnóstico de las glomerulopatías, desde el laboratorio podemos definir si es un síndrome u otro, podemos realizar exámenes complementarios y podemos realizar la clasificación morfológica, ¿no? Pero para ponerle un nombre y apellido a la patología que presenta el paciente se debe hacer biopsia para ver si es una glomerulonefritis esclerosante, una glomerulonefritis proliferativa. O sea, eso lo define el análisis anatomopatológico. Vamos a definir a continuación los síndromes clínicos en las glomerulopatía. Desde el punto de vista del laboratorio podemos definir lo que es un síndrome nefrítico, es decir, una lesión glomerular de tipo subendotelial. En este caso vamos a tener proteinuria y hematuria, fundamentalmente hematuria, cilindros hemáticos, hematíes dismórficos. La proteinuria va a estar en el rango entre 2 y 3 gramos 24 horas. Los cilindros, vamos a observar, como dijimos, cilindros hemáticos. Si tenemos una lesión glomerular de tipo subendotelial, voy a tener que el endotelio vascular fenestrado va a estar taponado con inmunocomplejos. Entonces se produce una caída del filtrado glomerular, y si cae el filtrado glomerular, el riñón interpreta que está baja la volemia, ¿no? Entonces hay contracción del volumen del líquido intracelular cuando cae el filtrado glomerular, interpreta el riñón que hay hipovolemia, y entonces va a aumentar la retención de sodio y agua. Va a aumentar la reabsorción de sodio y agua. Esto va a llevar a oliguria, hipertensión arterial y aumento del volumen plasmático. Además, la caída del filtrado glomerular hará que además se reabsorba urea. Junto con la caída del filtrado glomerular, esto provoca un aumento de la reabsorción de sodio y agua, y también produce un aumento de la reabsorción de urea, con lo cual la urea plasmática está elevada. Bueno, a continuación, brevemente, vamos a ver la fisiopatología del síndrome nefrítico. Como sabemos, este se acompaña de un daño capilar, así como también de un aumento del diámetro del poro de la membrana basal. Esto lleva a una alteración de la permeabilidad, lo que conduce a la presencia de hematuria, cilindros hemáticos y proteinuria. También en el síndrome nefrítico está alterada la superficie de filtración glomerular, la que está disminuida, y como hemos visto también está alterado el mesangio. Esto conduce a una caída del filtrado glomerular, lo que lleva a oliguria y azoemia, y esa caída del filtrado glomerular conduce a una mayor retención de agua y sodio, que se manifiesta con la hipertensión y los edemas característicos que presentan los pacientes con síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico agudo vamos a tener un proceso inflamatorio glomerular definido por una brusca aparición de hematuria, una proteinuria menor a 3 gramos en 24 horas y la presencia de cilindros hemáticos. Esto va a estar asociado frecuentemente a oliguria, disminución del filtrado glomerular, hipertensión y edema. En el caso del síndrome nefrótico vamos a tener que está comprometido el componente subepitelial, es decir, la membrana basal glomerular y el podocito. En este caso vamos a tener una proteinuria masiva, o sea, vamos a tener una proteinuria mayor a 3,5 gramos 24 horas, y esta proteinuria masiva va a causar a nivel del plasma una hipoproteinemia, es decir, una caída de la presión oncótica del plasma, ¿no? Entonces, esta caída de la presión oncótica del plasma va a producir una disminución del volumen plasmático y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con mayor retención de sodio y agua, y por otro lado un pasaje del agua al espacio intersticial, con lo cual vamos a encontrar que nos encontramos frente a un edema generalizado que recibe el nombre de anasarca, o sea, no solamente miembros inferiores y párpados, sino hay un edema generalizado. Como se puede observar a la derecha de la diapositiva, en este caso nos vamos a encontrar
que este paciente va a presentar disproteinemia, dislipemia, y ¿esto a qué se debe? A que ante la hipoproteinemia el hígado comienza a activar la síntesis de lípidos y de distintas proteínas y por eso hay disproteinemia y dislipemia. Y también hay elementos característicos que encontramos en la orina, que es la triada, es una triada que está dada por cilindros grasos, cuerpos grasos, ovales y lipoides. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que en el síndrome nefrótico encontramos proteinuria masiva mayor a 3,5 gramos 24 horas, hipolbuminemia, encontramos además disproteinemia y dislipemia, o sea, estos individuos se caracterizan por presentar niveles elevados de colesterol y de triglicéridos como un mecanismo compensatorio hepático a la hipoproteinemia. En el sedimento urinario, como dijimos, encontramos la triada clásica, que son cuerpos ovales grasos, cuerpos lipoides y cilindros grasos, y además el edema generalizado. Bueno, entonces en esta diapositiva podemos ver la diferencia entre el síndrome nefrítico a la derecha y el síndrome nefrótico a la izquierda. En el síndrome nefrítico, como vimos, tenemos hipertensión, urea aumentada o azotemia, oliguria, hematuria, ¿no?, con o sin cilindros y una proteinuria variable. Mientras que en el síndrome nefrótico nos encontramos con la presencia de edema, hipolbuminemia menor a 3 gramos, una proteinuria que es masiva y mayor a 3,5 gramos día e hiperlipidemia como compensación hepática por la hipolbuminemia. En la parte inferior de las diapositivas podemos ver las enfermedades asociadas tanto al síndrome nefrótico como al nefrítico. Entonces, resumiendo, cuando tenemos compromiso subendotelial, tenemos alteración en la membrana basal, están comprometidas la membrana basal y el endotelio vascular, y en este caso nos encontramos con lo que se denomina, o esto se denomina síndrome nefrítico. En este caso hay hematuria, hay más hematuria que proteinuria. En cambio, cuando el compromiso es subepitelial, es decir, están afectados la membrana basal y el podocito, nos encontramos frente al síndrome nefrótico, en el cual, como dijimos, hay una proteinuria masiva, proteínas mayor a 3,5 gramos 24 horas, y hay más proteinuria que hematuria. Bueno, en esta tabla podemos ver los distintos tipos de glomérulos nefritis. Las glomérulos nefritis primarias tienen un origen inmunológico, mientras que las secundarias pueden tener un origen hereditario, metabólico, inmunológico o paraneoplásicas y también infecciosas. Diagnóstico del laboratorio de las glomerulopatías, debemos realizar un examen de orina, estableciendo el cociente albúmina-creatinina urinaria, estableciendo la proteinuria, la hematuria, un análisis del sedimento urinario, evaluando los cilindros, los dismorfismos, analizar el tipo de hematíes presente en la orina. Además, un estudio de la función renal, evaluando la creatinina y el índice de filtrado glomerular y la urea. Además, debemos hacer un análisis de proteínas de 24 horas, el perfil proteico urinario del paciente, el perfil lipídico, porque dijimos que en el síndrome nefrótico tenemos dislipemia. También en el caso de las glomerulopatías secundarias, que pueden ser debidas a infecciones, hay que hacer serologías para virus o estudios para enfermedades sistémicas, como vimos que podían ser inmunológicas, paraneoplásicas o hereditarias. Ahora vamos a ver las enfermedades túbulo-intersticiales, ¿no? Es decir, vamos a seguir con el intersticio renal, y el intersticio renal es el espacio que queda entre los túbulos renales y que es ocupado por tejido conectivo laxo y que está compuesta por células y matrices celulares. Bueno, como puede verse en la diapositiva, el intersticio renal normal tiene un componente celular y un componente extracelular, como lo hemos dicho, y podemos dividir el intersticio en cortical y medular. El intersticio cortical, a su vez, podemos encontrar el peritubular, el periarterial o el que está en relación al mesangio, y el intersticio medular se clasifica también en externo e interno. Bueno, como podemos ver en la diapositiva, tenemos 5 tipos celulares al menos que forman parte del intersticio renal normal. Nosotros nos vamos a centrar en las células simil fibroblasto, es decir, el primer grupo de células, porque estas son las que sintetizan y secretan eritropoyetina. Y vamos a ver que cuando hay compromiso túbulo-intersticial en la insuficiencia renal aguda o en la insuficiencia renal crónica o en cualquier patología que comprometa la estructura túbulo-intersticial, es frecuente que el paciente presente anemia porque está comprometida la síntesis de la eritropoyetina.
¿Cuáles son las causas más frecuentes de daño túbulo intersticial? Bueno, esto puede ser causado por drogas, por tóxicos o por infecciones. En esta diapositiva se pueden observar algunas causas de compromiso túbulo intersticial o de daño túbulo intersticial. Estas patologías pueden clasificarse en aguda o crónica o en primaria o secundaria. La primaria es aquella que afecta a los túbulos del intersticio sin compromiso de glomérulo vascular, por ejemplo, la litiasis. Mientras que las secundarias están asociadas a enfermedad, glomerular o vascular primaria o enfermedad sistémica, ¿no? ¿Qué ocurre o cuáles son los eventos celulares que acompañan al daño túbulo intersticial? Bueno, lo que se ha visto es que hay mayor producción de citoquinas y de factores de crecimiento profibrótico, es decir, hay mucha producción de colágeno que transforma a este tejido en un tejido fibroso. Y un tejido fibroso es un tejido que no funciona. Entonces, cuando hay un compromiso túbulo intersticial, hay un tejido fibrótico que va deteriorando su función, y estos pacientes vamos a ver que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, su clearance de creatinina se va alterando, va disminuyendo, así como también su filtrado glomerular, porque como dijimos, el compromiso túbulo intersticial hace que el tejido se transforme en fibrótico. Bueno, las infecciones las podemos dividir en pielonefritis, que son aquellas que afectan al parénquima renal, o cistitis, que como dijimos con anterioridad son las infecciones asociadas a la vejiga, ¿no? De las vías urinarias bajas, fundamentalmente asociadas a la vejiga. Recordemos que la médula interna es la zona del parénquima renal que es más susceptible a infecciones. Bueno, cuando hablamos de pielonefritis, ya sabemos que quien va a estar fundamentalmente comprometida va a ser la de médula. Entonces, si tenemos una infección, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar leucocituria, piuria y, leucocituria y bacteriuria. La proteinuria, si hay, va a ser una proteinuria tubular, porque el túbulo proximal está preparado para reabsorber una pequeña cantidad de proteínas. Si estas no se reabsorben en el túbulo proximal, puede haber proteinuria tubular, ¿no? Porque este túbulo esté comprometido. En cuanto a los cilindros, también podemos hallar cilindros leucocitarios. Vamos a ver que la densidad urinaria va a estar baja porque va a estar comprometida la bomba de sodio-potasio ATPasa y por lo tanto se va a perder la capacidad de concentrar a la orina y por eso va a haber hipostensión. Bueno, en esta patología desde el punto de vista del laboratorio vamos a ver una disminución de la función renal, un clearance de creatinina que puede estar normal o disminuido, vamos a tener proteinuria, hematuria microscópica, puede haber glucosuria, leucocituria y bacteriuria, cultivos de orina positivos, presencia de cilindros epiteliales granulosos o leucocitarios, va a haber defectos en la acidificación urinaria y esto es debido a que la acidificación de orina se lleva con el túbulo colector, en donde el principal mecanismo es la producción de amonio por el túbulo colector y como el amoníaco puede atravesar la región túbulo intersticial cuando esta región o esta zona está sana, o sea, cuando el túbulo intersticio está sano, el amoníaco puede atravesarla, combinarse con el protón y eliminarse por la orina. De esa manera se acidifica la orina. Al estar lesionada la región túbulo intersticial, esto no se produce y hay incapacidad para acidificar la orina. Y también va a haber defectos en la concentración urinaria porque, como vimos, está afectado la sodio-potasio ATPasa, ¿no?